Les invito a leer en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 2, el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es bueno que este año nos extendemos y realmente estamos caminando a la meta, o si tenemos una meta y que estamos realmente de acuerdo a la palabra de Dios siguiendo la meta. El apóstol Pablo aquí nos habla acerca de primeramente nos habla de una dinámica, nos habla de acción. Hay quienes piensan que no existe nada más aburrido que ser cristiano y esta vida que tienen los cristianos. ¿Nunca han escuchado algo? ¿No lo pueden imaginar? A veces como que decían, oye, ¿por qué no venir un ratito a aburrirte a la iglesia? Bueno, si no les suena familiar eso. Ya llegó el hermano ese, el reloj ahí. ¿Ya? Bueno, el cristianismo es una de las dinámicas más preciosas. Es extenderse a la vida eterna. Es extenderse a la vida verdadera. No a este mundo que es un mundo temporal, es un mundo pasajero. Muchos creen que la felicidad está en este mundo, especialmente cuando uno está de novio y se va a casar y dice, ay, este mundo, que se van a casar. Pero nosotros como que instintivamente tratamos de buscar la felicidad acá en la tierra, y la felicidad no está aquí en la tierra. Lo único que podemos tener en la tierra es gozo que nos da el Señor al pasar por esta tierra. Pero la felicidad no está porque aunque tengamos todo perfecto, que hacemos todas las metas, siempre hay una nube, alguien se va a morir, yo me voy a morir, algo va a pasar, siempre va a pasar algo. Y la razón es porque no estamos en un mundo estable, que es un mundo pasajero. La Biblia dice que aquí somos extranjeros y somos peregrinos en este mundo. Y no debemos de echar nuestras raíces acá. Y creo que nosotros debemos estar en una dinámica cristiana. Debemos ir caminando hacia una meta, proseguir hacia una meta. De manera que yo les garantizo que una vida cristiana es una vida llena de realización. Es una vida llena de satisfacciones, de gozos, de esperanza, de sentirnos útiles, una vida de propósito, pero una vida puesta los pies sobre la tierra. No podemos estar soñando que aquí vamos a hacer el castillo, ya, y vamos a vivir felices para siempre aquí en la tierra, porque no es así. Nosotros tenemos, dice que la Biblia, que nosotros vamos a recibir un reino inconmovible, un reino estable y eterno, donde sí está la felicidad, donde sí seremos verdaderamente nosotros pero ahora estamos de paso y vamos corriendo una meta. Pero esta meta no es una meta pasiva, sino que es una carrera. Es una carrera, yo diría más que una carrera de velocidad, es una carrera de como una maratón ha sido una carrera larga, ¿ya? Una carrera de resistencia, una carrera de logros en esta tierra, pero de logros no terrenales, sino que logros espirituales. Por eso que acá, en el libro que hemos leído, el apóstol dice, bueno, olvidándome lo que queda atrás, dice, prosigo a la meta. La vida cristiana es, ya me hice cristiano, hasta aquí llegué, me quedé ahí. Obligado
todas las reuniones, hacer todas las cosas éticas, hacer todas esas cosas. Eso no es la vida cristiana. Ese es el engaño de Satanás. Nunca un joven, una jovencita puede ser más realizado, completo, feliz que un creyente, ni un adulto. Y lo bueno que a la iglesia de Cristo y en sus caminos tenemos hasta los viejos, tenemos sus caminos. Podemos ser como el roble y podemos ser fructíferos en la casa de Dios. Así que el creyente es una persona con propósito. Y una de las cosas que podemos ver este año, ¿tiene mi vida un propósito verdadero? Como estoy con la misma cosita, ¿qué le metí a hacer cosas? Ay, mira, si tú le haces un par de semanas, y al final te mira, ¿y fuiste a la jubilación? Sí, tiene que venir a la jubilación. No, hermano, eso no es la vida del mundo. Dios puso en nuestro corazón, puso la eternidad en nuestro corazón. Y es cierto que todas las cosas son útiles aquí en la tierra para seguir, para resistir, pero no es nuestra meta. Entonces, el apóstol dice una cosa, nos habla de una dinámica. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a ver primeramente qué son las cosas que se dejan atrás. Al menos vamos a ver el contexto, porque a lo mejor vamos a querer dejar cosas que no hay que dejarlas. Entonces vamos a ir un poquito atrás en el capítulo y vamos a comenzar desde el versículo 4. Y aquí hay una pequeña historia del apóstol Pablo, dice, el verso 4, dice, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que puede confiar en la carne, yo más. Y entonces ahí nos da todo su currículum. Él fue circuncidado de octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y bueno, aquí vemos una persona que, vamos a leer un poquito más adelante, dice, ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, una de las cosas que tenemos que estar seguro que vamos a quedar atrás en este año es los méritos personales y la justicia que es por méritos, que es por hacer cosas. ¿Ya? El apóstol Pablo, él dice que antes, cuando él era un religioso, antes de conocer a Cristo, él era un religioso. Y él dice que tenía muchas cosas que eran muy valiosas para él. ¿Ya? Dice que él era, de acuerdo a la ley, al octavo día, era circuncidado. Hasta sus papás hicieron que él cumpliera la ley de 8 días. Y era de una de las tribus famosas de Israel, donde vino el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Del linaje, de una línea pura del linaje de Abraham, de Israel. ¿Ya? No solamente esto, sino que él era
hebreo de hebreos, por decir, dentro de su clase, dentro de los religiosos que estaban entre ellos, él era uno alto, uno de los grandes, como que dice una autoridad, ¿ya?, religiosa. Y no solamente todas estas cosas, sino que él era un hombre que cumplía mandamientos, ¿ya? Y no cumplía cualquier mandamiento, no cumplía los mandamientos de Confucio, ni lo de Chinda Malacaraba, ni de Hare Krishna, ni uno de esos, sino que él cumplía los mandamientos de Dios, los cuales Jehová en persona dio al pueblo de Israel, la ley de Jehová. Entonces dice, en cuanto a la ley, dice que era irreprensible. O sea, nadie podía decir, oye, este hombre no cumple los mandamientos, porque todas las formas externas del mandamiento las cumplía. No sé si ustedes saben lo que es un fariseo. Un fariseo era, ellos tomaron todas las leyes de Dios y las resumieron en 1000 preceptos. Y tomaron esos 1000 preceptos y se los aprendían de memoria. Y cada día se disponían a obedecer los preceptos de Dios. O sea, eran cosas feas. Si ustedes se creen un poquito religiosos, ahí tenemos que decir, bueno, la verdad que no somos así tanto. En el tiempo de los fariseos y de los escribas, decían que si solamente 2 personas llegaban al cielo, tendría que ser un escriba y por supuesto tenía que ser un fariseo. O sea, era la flor y la nata de la gente que cumplía mandamientos. ¿Ya? Entonces en la noche llegaba a la casa y revisaba, Señor, ¿en qué he fallado? He fallado algo, Dios. Y en la mañana se levantaba y repasaba la ley, Señor, ayúdame a cumplir mejor. O sea, era gente tremendamente religiosa. Pero un día este fariseo, celoso, era tan celoso de las cosas de Dios que no solamente criticaba a los otros, sino que los perseguía. Nos suena familiar cuando a veces no cumplimos mandamientos, no hiciste tal cosa, y nos ponen un dedo encima. Y primero nos dice que la salvación por gracia, y después nos ponen así una lista de cosas que tenemos que hacer, y si no lo haces te vas al infierno, nos dicen. Qué terrible. Bueno, esa era la práctica de la vida, pero este hombre una vez se dio cuenta que yo no lo había llamado a obedecer mandamientos. Yo lo había llamado a algo más grande. Yo lo había llamado a conocer a Cristo. Yo lo había llamado a tener una comunión con Dios. Yo no lo había llamado a una iglesia, ni una religión, ni a cultos, sino que Dios lo llamó a estar con su Hijo Jesucristo. Dios nos salvó para hacer de nosotros la esposa de Cristo, para que eternamente en una íntima comunión estemos con Él para toda la eternidad con el Hijo de Dios. El apóstol Pablo le dio un día recibiendo a la iglesia, porque esa gente que se cree que no cumple la ley de Dios, y bueno, Dios había dado la ley, pero tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Entendió que él era un pecador. Él entendió que él no podía cumplir la ley, que nadie puede cumplir la ley. Él entendió que la salvación no es por méritos personales. Entonces él dice que dice, vamos a leer el versículo 6 en adelante, dice, en cuanto a celo, dice que él era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, él era irreprensible, dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes por qué Satanás hace de las religiones un montón de leyes que hay que cumplir? ¿Saben ustedes por qué Satanás hace de los grupos religiosos una tremenda carga que ni los mismos líderes llevan? Porque no quiere que nosotros disfrutemos
de una amistad íntima, una comunión con el Señor. En una oportunidad, don Mario Murphy le preguntó a un señor que se llamaba mucho, el predicador, que era una persona muy religiosa, y vivía a la sombra de los altares. Y estaba viejita y él vio toda su vida religiosa, lo que le contaban de ella. De jovencita, pertenecía a los grupos, de esto, de aquello, una muchacha recatada, buena esposa, buena mamá. Y entonces le dijo un día, no me acuerdo el nombre, dijo, y usted le dijo, es salva. Y sabe lo que le contó esta señora, tan buena ella, pero religiosa, le dijo, no, mijito, nadie puede saber si es salva. Ese es el pensamiento típico del religioso. Porque el religioso tiene fe en lo que está haciendo, en los mandamientos que está cumpliendo, en las cosas que hace. No tiene fe en lo que hizo Jesucristo. El religioso lucha con mucha sinceridad, pero no tiene ninguna seguridad. Por eso que el apóstol Juan, cuando escribió su carta, dijo, hijito, dice, estas cosas yo os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que la fe nos haga descansar, que lo que nosotros no pudimos lograr, lo puede lograr y lo logró Cristo en la cruz del Calvario. Y que nuestra fe no sea una fe dividida. Como algunos que dicen, yo le contaba a usted la pasada, hace tiempo atrás, y lo cuento nuevo, que me llama mucha atención. Ustedes saben que Mel Gibson hizo una película de la Pasión de Jesucristo y sacó varios premios por esa película porque fue muy perfecta, de acuerdo a las costumbres y todo lo que sufrió el Señor. Y yo me acuerdo que la fui a ver, y cuando terminó la película, usted sabe que cuando las películas terminan, que se dio, no sé si han ido usted a ver la última, esa del viaje de ¿cuánto es? La guerra de la cara. Y al final, ¿qué es lo que pasa al final de la película? Todos empiezan a aplaudir la película. Cuando terminó la película del Melguizo, todo el mundo calladito de ahí. Y te fuiste calladito para acá, viendo los sufrimientos del Hijo de Dios por nuestros pecados. Y yo dije, me dio gusto porque examiné un poquito la vida de Mel Gibson y era una vida que no era como los otros actores de cine, divorciados 7 veces, drogas, nada, no se bien el sentido, pero me di cuenta que era religioso. Entonces un día le hicieron entrevista y le dijeron, bueno, ¿y usted es creyente? Sí, pues yo soy creyente. ¿Y qué significa la cruz de Cristo para usted? La pregunta crucial. Y él dijo, bueno, Cristo hizo lo suyo, Cristo murió por los pecados veniales, y nosotros, ya se me cayó ya abajo ya. Nosotros tenemos que también poner nuestra parte para la salvación. Bueno, él no acaba otra la confianza en la carne. Y la salvación es por la fe. Por eso que él dice, el versículo 8 dice, ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas, dice, las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo. El versículo 9 dice, y sé la llave en él. Eso es lo que tenemos que dejar atrás nosotros. Nadie puede agradar a Dios por las cosas que hace, ni por guardar los mandamientos. Nadie se salva por leer la Biblia, por orar, por ir a la iglesia, por bautizarse, por estar en el cuerpo. Nadie se salva por esas cosas. Nadie ayuda a Dios, porque dice, bueno, Dios hizo su parte y yo hago la mía. Eso es soberbia, eso es religiosidad. Es que si yo no hago mi parte, entonces, bueno, entonces ¿cuándo yo voy a tener seguridad que en mi casa? Entonces yo nunca voy a saber que tengo la vida eterna. ¿No dijo acaso el apóstol Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios? ¿No dijo en el capítulo 8 del libro de Romanos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? No dice, no hay ninguna condenación para los que creyeron y están cumpliendo los mandamientos, no dice así. Entonces él dice, versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia
que es por la ley. Si hay algo que tenemos que dejar atrás este año para proseguir al blanco, nunca pensar que yo soy un buen padre, una buena esposa, no escuchamos una persona familiar, no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello, eso hay que dejarlo atrás. Todo mérito personal. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, o sea, por guardar mandamientos, sino dice la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué dice por la fe? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la diferencia del Evangelio con todas las religiones del mundo. Las religiones del mundo fueron creadas por Satanás para que los hombres creyeran tener algún mérito delante de Dios, para que el hombre nunca dijera, Señor, soy un pecador, yo sé que me voy al infierno si muero. No hay nada que pueda hacer. Usted sabe que hay un pensamiento que es un pensamiento de la religión más grande del mundo, que se llama los musulmanes, los mahometanos, esos que se ponen bombas y se benefician con la gente. Ellos tienen la idea de que si nosotros, cuando venga el juicio, Dios va a controlar todas las cosas buenas que hace y todas las cosas malas. Entonces, si las cosas buenas ganan, entonces se abre la puertecita y entra al paraíso. Si por casualidad las cosas malas son malas, se abre una puertecita y van y caen al infierno eternamente con los demonios. Ese es el pensamiento popular, pero es un pensamiento religioso. Y ese pensamiento es más grande y o más pequeño. Hay algunos que son más sofisticados y es más peligroso. Porque hay personas que dicen, sí, yo creo en Cristo, yo hago lo que Dios dice, y yo estoy perseverando y estoy haciendo esto y aquello. Bueno, también eso es orgullo. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Él decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y sobre gracia nacido en vano de la mujer. ¿Qué es lo que es la gracia? Que Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Nosotros merecemos por nuestro pecado, merecemos el infierno. Sin embargo, la Biblia dice la salvación es por gracia, nos da por gracia lo que nosotros no merecemos. Qué bonito sería en este año decir, ya voy a dejar atrás todo eso. De aquí en adelante yo voy a creer solamente lo que Dios hizo conmigo. Voy a creer que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por mis pecados presentes, pasados y futuros. Voy a creer que el Señor Jesucristo hizo una obra completa, acabada y terminada. Que cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, Él dijo, todo está hecho para que el hombre sea salvo. Solamente hay que creer. Y por supuesto el resultado de la fe nos lleva a un cambio de vida. Dios comienza a trabajar en nosotros y pone nuevas cosas en nuestra vida. Así que para engancharnos en los versículos siguientes para ver qué otras cosas hay que dejar, vamos a decir que este año ojalá que ya entendamos de una vez por todas. Yo tengo la seguridad de mi salvación porque mi salvación no depende de nada que yo haga. Mi fe es en Dios. Mi fe es en lo que Él hizo. Y sé que Él está cambiando mi vida. Y sé que yo sigo siendo un pecador, igual que antes de convertirme, pero ahora soy un pecador arrepentido. Soy un pecador que confieso todos los días mi pecado. Soy un pecador que me he vuelto a Dios para que cambie mi vida con su poder. Y entonces yo prosigo a la meta, prosigo adelante. Muy bien. Versículo 10. Aquí nos está hablando de qué cosas tenemos que hacer como cristianos para proseguir a la meta. Tenemos que dejar atrás los méritos personales, tenemos que dejar atrás nuestra vida de pecado, nuestra vida de jactancia, nuestra vida de orgullo de creer que vamos a ayudar a Dios con la salvación. Eso tiene que quedar atrás y ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia que es por guardar o obedecer mandamientos, sino que tener la justicia que es de Dios. Y en vez de
Y guardar mandamientos, tenemos una comunión con Cristo. Y tener una comunión con Cristo nos ayuda a cumplir más los mandamientos que sin él. Pero los mandamientos se cumplen como un resultado de estar en comunión con él. El versículo 10 dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus sufrimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Le voy a leer otra versión que me gustó mucho de este versículo, del capítulo 3, versículo 10, en la TLA, y el versículo 10 dice, por eso dice, lo único que deseo, ese debe ser un deseo de todos los cristianos, ya que tengo una comunión con Cristo, lo único que deseo, dice, es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección en mi vida, y dice, sufrir como él sufrió, y aún morir como él murió. Nosotros debemos de cultivar cada vez ser menos religiosos. Podemos ser personas que tienen una relación con Jesucristo. Conocerle a través de la comunión personal. El domingo pasado se habló acerca de la necesidad de sentarnos a escuchar su palabra y de conocerle. Y para tener la comunión con el Señor nosotros le hablamos a Él por la oración. Y Él nos responde por su palabra. Nos dice lo que hay en su mente, nos dice lo que quiere de nosotros, y nosotros igualmente. Y eso nos lleva a una obediencia sin jactancia. ¿Qué es una obediencia sin jactancia? Señor, yo le amo. Por eso que debo de hacer. Porque tú diste tu vida por mí. Yo quiero dar mi vida por ti. Yo quiero que yo lo que hago sea un resultado del amor que tú me tienes y del amor que yo te tengo a ti. Y olvidémonos de ser salvo, no soy salvo, porque yo ya soy salvo eternamente por ti. Y yo quiero tener una relación personal contigo. Yo quiero que ustedes piensen en la situación que usted está pasando en su vida en este momento difícil. O algún problema, alguna incertidumbre, algún momento difícil en su vida. ¿Ya? Piense en algo un temor que usted tenga. Piense en una situación negativa. Y digo esto porque siempre cuando hay situaciones difíciles, una de dos, o nos alejamos más de Dios, o buscamos a Dios. Ahora, que en nuestras circunstancias de la vida, en nuestros problemas, en las tempestades de la vida, nosotros buscamos a la persona de Dios. El creyente tiene una confesión. Dice la Biblia que si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, bueno, si nosotros creemos eso, entonces, bueno, somos cristianos. Significa que nosotros creemos que la solución a nuestros sentimientos, la solución a nuestros problemas, la solución a nuestras necesidades está no en tu amigo más grande que tiene, que vengo a contar lo que me está pasando, no está tampoco en un consejero o una consejera, sino que la solución a todo está en la persona bendita de Jesucristo. Nosotros podemos ir al Señor y decir, el Señor me pasa esto, aquello. Quizás el Señor me dice, mira, ahora te va a estar un poquito consoladito, ¿no? Pero vamos a seguir adelante con este tema, vamos a hacer esta situación y vamos a lograr, y el Señor nos pone cosas en la mente y vamos conociéndose. Vamos conociendo las dificultades en los tiempos buenos y los tiempos malos. Repito la traducción de la TLA, Filipenses 3:10. Dice, por eso, lo único que deseo, y esto debería ser un deseo del siguiente cristiano, lo único que deseo, dice, es conocer más a Cristo. Pregunta, ¿cuándo vamos a terminar de conocer a Cristo? Imagínense cuánto podemos conocer al Señor. Él es Dios. Él es el que te hizo todas tus neuronas, tus ojos, tus oídos.
Él hizo el mundo. Él no nació, no tiene principio, no tiene nunca fin. Él nunca pecó, nunca pecará. Todo el conocimiento lo tiene Él. Él sabe el presente, el pasado, el futuro, como hoy. Yo creo que no tenemos ¿cómo es la palabra? No es tentación. No tenemos una atracción más grande que tratar de conocer al más grande de todos los grandes. Conocer a la persona del Señor. Que Él nos muestre el propósito de nuestras vidas. Que Él nos muestre lo que somos, cómo fuimos tomados. El Señor puede revelarse a nosotros durante toda la vida. Cuando estemos en el cielo, van a seguir la clase de teología a saber cuántas cosas más nos revelará aquí. Cuántas cosas nos revelará, quizás cuántas cosas vamos a conocer. Si el origen de todo es saber. Entonces él decía, el apóstol Pablo, por eso yo deseo conocer más a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. Una de las cosas que no debemos dejar atrás de las dinámicas del cristiano es lo que el Señor Jesucristo le dijo a una persona que quería seguirlo. Había mucha gente que seguía al Señor. Un día el Señor se para y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. Y empezaron a faltar seguidores, ya no había tanta gente. No pensaba que todo el mundo que yo creo en Cristo, que Jesucristo, para allá, para acá, pero cuando la cosa no está muy bien, no está así. Entonces llegó un momento que los mismos discípulos la aceptaron, ¿no? Porque el Señor cuando le pregunta a Pedro, entonces le dice Pedro y ustedes, entonces Pedro la pensó, al marino tanto, o quizás vamos a empezar los quizás la pensó, ¿no? Y él le dijo, Señor, pero ¿a quién iremos? Y solo tú tienes palabras de vida. Y él siguió al Señor. Y el grupo de seguidores del Señor son poquitos. ¿Sabes por qué? Porque no queremos llevar el yugo del Señor. Queremos todas las bendiciones del Señor, pero no queremos comprometernos con el Señor. Pero ¿qué pasa cuando uno ama a otra persona, no se compromete con la persona? ¿No se compromete con su deseo, con su vida? ¿Acaso el Señor es diferente? ¿Acaso nosotros cuando venimos al Señor no debemos de comprometernos con Él? Ahora, una de las cosas que tenemos que dejar atrás es el pecado. Definitivamente. ¿Ya? Te lo voy a leer solamente para que ya estamos cerca de terminar. Dice, Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. En virtud de que nosotros, cuando Cristo murió, Él tomó nuestro viejo hombre en la cruz para la destrucción del hombre de pecado. Entonces, dice el versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Ira, no están los enojos, los rencores, los resentimientos en los corazones, los hemos dejado. Dice, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos con los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. La vida cristiana también hay que dejar atrás nuestra antigua vida de pecado. Y si yo no tomo la cruz cada día, no voy a la cruz, primeramente para confesar mis pecados todos los días, y después para tomarme unos 4 veces al día, a veces necesito unas 4 pastillitas, regalas a los 20, ¿cómo regalas a los 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él tomó mi viejo hombre, lo destruyó en la cruz. Y entonces, si yo no me voy a la cruz, si yo no tomo mi cruz cada día, y no
muero a mis deseos, a mis pasiones mundanas. Yo no puedo vivir una vida de resurrección. Desde otro versículo importante que está en Romanos, dice Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bueno, yo tengo que dejar atrás el pecado, pero debo tomar la cruz cada día y debo andar en una vida nueva. La vida de resurrección, la vida de Cristo. Esa vida que nos dice, yo voy a llevar a Dios para salvarme. La vida que dice, por la fe, yo Señor, que creo que tú eres suficiente. Que la sangre preciosa de Cristo me limpia de todos mis pecados. Yo voy a poner mi fe en ti, Señor, para que tú me cambies, porque yo no puedo. Y reconocer nuestra debilidad. La debilidad nos lleva a la cruz, y la cruz nos lleva al poder. Una vida de debilidad, ojalá que se les grabe a aquellos que están pensando que bueno, ya en los años cristianos le van a matar el pecado y van a ser súper santos. No van a poder. No van a poder. ¿Ya? Yo estoy más débil que ustedes. Y si no voy a la cruz con fe, y si no tengo que decir a veces llorando al Señor, Señor, con Cristo estoy justamente crucificado, ¿por qué, Señor? Si no se desarticula por el poder de Dios, el hombre viejo. Este año no voy a conseguir ninguna parte. Pero también dice, y conocer el poder de su resurrección. ¿Qué tenemos que dejar atrás? Estas cositas, pecados. Dejar atrás la jactancia de creernos algo. Ir con corazón contrito y humillado, debo decirle al Señor, soy un pecador perdido, Señor. Tú eres el único que me puede salvar, Señor. Entra en mi corazón, ayúdame a confiar solamente en ti, no en la religión, y ser hallado en la fe de Cristo, no en lo que yo he hecho. Y el poder de su resurrección. Voy a terminar leyendo los versículos siguientes, solamente con un breve comentario. Volvamos a Filipenses 3, dice en versículo 9, y quiero recalcar esto, ojalá que todos nosotros seamos aliados en Él y renunciemos a todo esfuerzo humano por agradarle a Dios. La única manera que agradamos a Dios cuando nos humillamos como pecadores y le decimos, Señor, tú eres el único que nos puede salvar. Y ser hallados en Él no teniendo nuestra propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La meta máxima del cristiano cada día, a fin de conocerlo. Yendo a la cruz en debilidad para la muerte del hombre viejo, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, comenzar a padecer nosotros porque lo que Cristo mismo padecía. Identificarnos con sus padecimientos y llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Versículo 11, si de alguna manera llegare a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Todos estamos en camino a la meta. Estamos logrando parecernos más al Señor, pero no estamos lográndolo todo. Y entonces dice, versículo 12 dice ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui así. ¿Para qué es lo que fue así yo cuando me convertí? Cuando yo me convertí, Dios me dio la vida eterna y no me dijo que hiciera primera cosa. Yo soy asido para la vida eterna. Yo fui asido para vivir eternamente en los cielos, en un reino inconmovible. Yo fui asido por Dios para vivir y ser semejante a Jesucristo eternamente. Yo fui asido por Dios para parecerme al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa que yo logro así para que yo fui asido, para que yo fui tomado? Y yo trato de parecerme. Porque yo no soy un cristiano hipócrita como aquellos que dicen yo soy salvo, siempre salvo y tiene una vida del demonio. Yo soy una persona que me salvé y sinceramente dejo que Cristo me transforme.
Y cada día voy a la meta de decir, madurando, pareciéndome más al Señor Jesucristo. Versículo 12, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, no digo. La dinámica de la vida cristiana. Una cosa yo hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hasta lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante, hermanos? Hay un acontecimiento que va en nuestros días. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, la final completa, dice, seremos transportados al cielo. ¿Y qué va a pasar ese día? Vamos a mirar a Cristo así. Y en vez de avergonzarnos, vamos a ser igual a Él. Y vamos a estar eternamente con Él. Y cuando nos volvemos, ahí van a ver en los tirados, uy, yo que le puse tanto, no esa vida, traté de lograr esto, aquello, me esforcé, dejé al lado tantas cosas y dejé de conocer al Señor, nunca dejé las cosas que me impedían conocerla, que me impedían acercarle a Él. Bueno, pues da la lamentación. El versículo 13 dice así que todos los que somos perfectos, aquí la palabra es que somos maduros. Maduro es una persona que está creciendo a la imagen del Señor. Una persona que se deja moldear por el Señor. Todos los que somos perfectos, esto mismo pintamos. Termino diciendo una cosa, cuidado con los sentimientos. Pintamos lo que Dios quiere que pintamos. No nos dejemos llevar por las emociones, sino que nos dejemos llevar por las convicciones en la palabra de Dios. Y que estamos caminando por el camino. Y la vida a veces no es con esos sentimientos de, que estoy gozoso del Señor. Fantástico que estoy gozoso del Señor. Pero la vida dice, está uno gozoso, canta himno. Está uno triste, vaya Dios, le digo. Pero hermano, no nos dejemos llevar este año por los sentimientos. Dejemos llevar por las convicciones de fe. Tenemos delante una meta y vamos hacia esa meta.